Bien, hermanos amados, les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Una vez más saludamos también a nuestra hermana Jocelyn Carmen Moreno Catrío, que está en sintonía, y también a nuestro hermano Mario Bustos Carreño, junto a su esposa, nuestra hermana Celsa. Amén. Dios le bendiga, hermanos amados, en este día miércoles ya 3 de enero del 2024. Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 19 en adelante. ¿Amén? Vamos a completar la escritura. Dice, por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Glory Welnir, nuestra hermana Clorinda. Amén. Clori. Amén. Dios le bendiga. Un abrazo de acá de Santiago, tanto tiempo que no sabíamos de esta hermana, amén. Entonces, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, escuche bien, ¿para qué? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una buena recomendación, hermanos amados, para ser hacedores. Hablábamos de la sabiduría, ¿verdad? Para mí la sabiduría que viene de parte de Dios es la palabra aplicada. Cuando yo aplico la palabra, cuando la aplico en mi vida, soy sabio. Si no la aplico, soy necio. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no tiene sabiduría. De hecho, cuando vemos la creación, ¿cierto? Los hombres en la tierra que no recibieron la revelación de Dios, ciertamente se imaginaron a Dios de una manera, ya sea, ¿cierto?, en forma de animal, en forma de piedra, en forma de monte, en forma de árbol. ¿Por qué? Porque no tenían la revelación de Dios. No así, ¿cierto?, la línea que viene, ¿cierto?, de Adán hacia adelante, si recibe, ¿cierto?, la revelación divina. Entonces, la verdadera sabiduría es la palabra aplicada. Por eso que Santiago dice que debemos ser hacedores. Pronto para oír, ¿verdad? Pronto para oír. Tardo para hablar y tardo también para airarse. Amén. Para airarse. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bienaventurados los que oyen. Ciertamente hay una bienaventuranza ahí de parte del Señor, ¿verdad? Hermoso escuchar la palabra es viva. Por tanto, solamente con oír la palabra, nosotros recibimos en parte la vida de Cristo. Pero también dice que debemos ser hacedores de ella. Aquí hay dos cosas, dos componentes, hermanos amados, los cuales nos ayudan a agradar a Dios. Ser oidores, presto para oír, y también ser hacedores de esta misma palabra. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, escuche bien, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Se considera usted, se ve al espejo, cierto? Y sabe quién es usted, pero cuando él se va, se olvida de su apariencia. Y eso es lo que el apóstol Santiago, que es Jacob, está enseñando. Cuando yo dejo de hacer la voluntad de Dios, soy un oidor olvidadizo, no un hacedor.
El hacedor, hermanos amados, tiene otra característica. La característica del oidor solamente es que oye. Es como cuando el Señor habla de la semilla, como esa semilla, ¿cierto? Que cayó, ¿dónde? A la orilla del camino. Vinieron las aves, ¿cierto? Y se la comieron. Así también aquel que es solamente un oidor de la palabra de Dios. Más el que mira, escuche atentamente, el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, considera realmente lo que está aprendiendo, dice claramente, en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué demanda Dios de nosotros, hermanos amados? Que seamos oidores, pero también hacedores. Hoy día nosotros nos justificamos de una u otra manera para no obedecer. Escuche bien, para no obedecer. Sabiendo que hay una doctrina, ¿cierto?, que nos enseña, a través de la palabra, por supuesto, lo que a Dios no le agrada y lo que a Dios le agrada. La problemática está en que nosotros, hermanos amados, hemos llegado a un tiempo en que no queremos obedecer la palabra de Dios. No queremos ponerla por obra. Queremos andar a nuestra manera. Como dice un cántico apócrifo, my way. A mi manera. Y lamentablemente, el mismo Señor dice en San Juan, capítulo 7, verso 39, si no me equivoco, el que cree en mí como dice la Escritura. No como queramos creer, porque recuerde que en el tiempo pasado, en el tiempo de los jueces, en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una consulta a Dios. Hoy día nosotros tenemos la Escritura, tenemos la palabra profética más segura, la cual el mismo apóstol dice, hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hoy día han salido diversidad de enseñanzas, hermanos amados, y en esto tenemos que tener cuidado. Por eso que la palabra, hermanos amados, mire, hay algunos que han llegado, lamentablemente, a dudar de los escritos bíblicos. Hay 66 libros, ¿cierto? Independientemente quién o quiénes, ¿cierto?, decidieron de una u otra manera que estos 66 libros estuvieran en nuestras manos, nosotros nos debemos a esta fe, a lo que está escrito. Hoy día se cuestionan los escritos. Se cuestionan. Y es una pena. Es una pena que se cuestionen. Porque eso hace, hermanos amados, crear una liberalidad mundanal en muchos. Porque se está dudando de la escritura. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos amados. Mucho cuidado en lo que estamos recibiendo, cómo lo estamos recibiendo, si está o no está en la Escritura, por el bien nuestro, porque ayer hablábamos, ¿cierto?, en un estudio bíblico con respecto a los tres espíritus y a un cuarto que se mueve dentro de la iglesia. El de Caín, el de Balán, el de Coré y el de Jezabel. Esos espíritus hoy día, hermanos, han penetrado la iglesia. No, todos sabemos lo que hizo Caín. ¿Dio muerte a quién? A su hermano. Y hoy día ese espíritu está. Dios bendiga a nuestra hermana Purísima Cuevas. Ese espíritu está. El espíritu de Caín. El espíritu de Balán, amante del dinero. Muchos siervos, ¿cierto? Hoy día o que se hacen llamar siervos, están, ¿cierto?, amando más el dinero
que las almas. Balaam se lanzó por lucro. Se lanzó por lucro, ¿cierto? Está el otro espíritu, que es el espíritu de Coré. El espíritu de Coré, que contradice, ¿cierto?, todo lo que es de Dios. Y el espíritu de Jezabel, ¿cierto?, que toma gobierno dentro de la iglesia. Esos 4 espíritus están primando hoy día dentro de las iglesias. Y muchos están obedeciendo, ¿cierto?, a estos espíritus de una o de otra manera. Hay muchos detractores de la escritura, por eso le digo, y es una pena ver cómo se ha puesto en duda la escritura, porque, bueno, nosotros sabemos que Reina y Valera eran monjes católicos, pero eso de recopilar la escritura o de traducirla, quizás, como dicen muchos, dejaron libros apócrifos afuera, textos apócrifos, pero sabe el que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? En nada difiere que se haya dejado un texto apócrifo, como le llaman ellos, o escrito por hombres. No voy a refutar toda la escritura por esa razón. Nosotros estamos bajo este contexto bíblico de 66 libros, desde Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Y es esto lo que nos convoca. Los relatos del Evangelio, ya sea por Mateo, Lucas, Juan o Marcos, en cierto modo a veces parece que hubieran diferencias, parece que no estuvieran de acuerdo. Pero recordemos que, hermanos amados, hay una visión ahí de cada uno, y no una visión, sino que un relato especial de cada uno. La Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Los santos hombres de Dios, ¿cierto?, trajeron esto inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es una inspiración? Es hermanos amados, un dictado, ¿verdad?, que hace Dios hacia estos hombres, porque Moisés no estuvo en la creación. Sin embargo, Moisés escribe los primeros 5 libros, que le llaman el Pentateuco. Entonces, hoy día, lamentablemente, hay creyentes que están poniendo en duda aún la palabra del Señor. Y eso ya viene a ser de una pena, porque nuestra fe está fundada en la Escritura. Entonces, al poner yo la duda con respecto a la propia Escritura, entonces, ¿de dónde me afirmo? ¿De dónde? Por eso que tenemos que tener cuidado con estos maestros que se han levantado, ¿cierto?, que hablan y hablan y hablan, pero a veces el hablar no tiene nada que ver o no se condice con la Escritura. Y por eso que Santiago dice que nosotros debemos ser oidores y a la vez hacedores. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí vamos a analizar. Mas el que mira atentamente, mirar atentamente, hermanos, nos está traduciendo que nosotros debemos poner atención a aquello que se nos está enseñando, aquello que está en la palabra. El que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, ¿ya? ¿Cierto? Que hoy día estamos bajo la ley del Espíritu. Y persevera en ella. Nuevamente, vuelve a ratificar lo que venimos diciendo. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra que este será bienaventurado en lo que hace. Nuevamente recalca el apóstol Santiago que hay que ser no solamente oidores. Y aquí hay una serie de cosas que nosotros, hermanos amados, y que Jesús enseñó, hizo e enseñó, la cual nosotros debemos llevar a la práctica. Hay muchas cosas que con el tiempo
en los creyentes se fueron diluyendo. Por eso que el amado en Apocalipsis, la Odisea, por ejemplo, dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido, ojo. Dice que has dejado. ¿Qué dejó de hacer usted? De lo que usted sabe, la Escritura. Porque la religiosidad, ¿verdad? A nosotros nos dice que cree que hay un Dios, que hay un creador. Esa es la religiosidad. Pero no conoce a ese creador. ¿De qué me sirve a mí que haya un creador y yo no le conozca? Ni siquiera sé cómo se llama. ¿Cuál es el propósito por el cual me llamó? Y esto es lo que aquí apela, ¿cierto? Santiago. El perseverar en lo que hemos creído. Usted y yo, siendo oidores de la palabra, tenemos que perseverar en lo que hemos aprendido, en lo que hemos creído. Ciertamente ese es, amados hermanos, el anhelo de Dios. Por ejemplo, cuando dice da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, qué importante es hacer la voluntad de Dios. Aprendo y pongo por obra. ¿Lo que es la sabiduría? La palabra aplicada. ¿Ven? Y de eso se agrada el Señor. Que nosotros apliquemos, ¿cierto? Lo que hemos aprendido. Como Pablo le dice a uno de sus discípulos, lo que viste y aprendiste de mí, ¿verdad? Pero que es Timoteo. Entonces hay un ejemplo. Y nosotros tenemos, hermanos amados, toda la Escritura que nos va enseñando lo que Dios quiere de nosotros. En el Antiguo Testamento dice que demanda Dios de ti. Hay una demanda que Dios hace de nuestra vida. Y aquí Santiago aclara, Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Aquí aclara, ¿cierto?, con respecto a ser un hacedor. Jesús dijo que el árbol se conoce por su fruto. A mí no me debe extrañar, ¿cierto? A veces las iglesias están llenas, pero ¿cuál es el fruto? Es una pseudo religiosidad. No hay transformación, no hay cambio. La vida sigue igual. Por eso que aquí en Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hay muchos artículos que nos hablan de la lengua. Nosotros con nuestra boca podemos matar a una persona. ¿Sí? Entonces, la lengua tiene un poder innato. Y en eso tenemos que aprender a dominar la lengua. Presto para oír, tardo para hablar. Esa es la importancia. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión del tal es vana. Vana es algo vacío. Eso es vano. Por eso debemos cada día, como dice el proverbio, si no me equivoco, que el cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Saludamos a nuestro hermano Rodrigo Vázquez, sabioso. Hasta que el día es perfecto. Nosotros estamos siendo perfeccionados en nuestro caminar. Fuimos apartados. Somos santos, nos apartó el Señor. Pero nos apartó ¿para qué? Para formarnos a su imagen conforme a su semejanza. Nosotros somos la verdadera creación. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos amados, cómo estamos llevando a cabo nuestra fe. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones
y guardarse sin mancha del mundo. Esta palabra visitar a los huérfanos y a la viuda va mucho más allá de ir a verlos. Está hablando de ayudarles en sus necesidades. Nosotros, hermanos amados, teniendo, por supuesto, al visitar, debemos, ¿cierto?, también apoyar o tender también la mano a nuestros hermanos que están necesitados. Esto es lo que Santiago está diciendo, que la verdadera religión es pura y sin mácula, o sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas ¿de qué? Del mundo. Eso es lo que Dios demanda. ¿Para beneficio de quién? De nosotros mismos. Entonces, es importante el aprendizaje. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes Álvarez y a Jesús Cheuque. Es importante ir aprendiendo, conociendo a Dios y conociendo el carácter de Dios, conociendo su voluntad, como Pablo le dice a una de las iglesias, para que mi vida vaya cambiando, para que el Espíritu Santo vaya inspirando la transformación, el cambio de nuestras vidas. Esa es la importancia de leer, de oír, ¿cierto? Aprender y llevar a cabo, ¿cierto?, lo que hemos aprendido. Eso se llama sabiduría. En Proverbios dice, sobre toda cosa adquiere sabiduría. Porque es importante. Porque la sabiduría viene de parte de Dios. Si aplicó la palabra, es un hombre sabio. Usted no la aplicó, es un hombre necio. Ese es el, hermanos amados, el asunto. Por eso que la verdadera religión, ¿cierto?, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas ¿de quién? Del mundo. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Tenemos una lucha continua contra nuestra carne. Pablo se expresa de esta manera diciendo, miserable de mí, ¿quién me apartará del cuerpo de muerte? Por eso, en nuestras oraciones, debemos pedir, escuche bien, debemos rogar que Dios nos abra el entendimiento para poder entender las Escrituras, para poder, hermanos amados, alcanzar a mucha más gente. Este programa, ¿cierto? No todos están apuntados a que la iglesia crezca. Que la iglesia, aunque muchas veces la lucha es dura, debemos ir creciendo. Pero si no tomamos conocimiento, no vamos a tomar parte, ¿cierto?, en la fe. No vamos a tomar parte en el ministerio, no vamos a tomar parte, hermanos amados, en todo lo que Dios quiere dar. Así que debemos, hermanos amados, considerar si estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad de Dios. Debemos considerar nuestro caminar. ¿Amén? Para ser hacedores verdaderos. Hacedores verdaderos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Llegamos al final del capítulo 1. Ya prontamente estamos con el capítulo 2 de este libro de Santiago. El Señor nos ayude, hermanos amados. Será hasta pronto. No sé si mañana vamos con el programa, pero espérenos. Estaremos, si Dios así lo permite, hermanos amados, hablando un poco más de la carta a los de Santiago. Santiago
la carta a la iglesia que está, ¿cierto?, patriada, perseguida. Así que el Señor, hermanos amados, les bendiga grandemente, el Señor le ayude. Mándeme sus preguntas para poder contestar de acuerdo a la Escritura. Que el Dios de paz le bendiga, hermanos amados, y le guarde para la gloria de su nombre. Será esta mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos, amén. Dios le bendiga.